Bienvenidos a Mesa de Diálogo, el espacio de encuentro de rosario3.com. Y hoy tenemos la suerte de contar en nuestro estudio con Alejandro Grimson. Él es doctor en antropología por la Universidad de Brasilia y actualmente investigador del CONICET, entre muchos de otros cargos que ocupa. Pero también está en la ciudad porque vino a presentar un libro que se llama ¿Qué es el peronismo? Y de eso es de lo que vamos a estar hablando ahora. ¿Cómo te va, Alejandro? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Bien? Un gusto estar acá. Muy bien. Bueno, muchas gracias por haber venido. Y justamente creo que para arrancar no hay mejor pregunta, ¿no?, que decir, ¿qué es el peronismo? Sí, a mí me parece fascinante que nos cuesta mucho responder esa pregunta porque a veces nos atoramos con otras preguntas. ¿Es de izquierda o de derecha? ¿Es fascismo o es laborismo? Como si la política, ponele, fuera una línea y de izquierda a derecha hubiera distintos puntitos, entonces vos ponés el comunismo, el socialismo, el liberalismo, el conservadurismo. Y el peronismo no entra en esa línea, porque faltan dos. Una va de lo alto a lo bajo, en el sentido de que en lo bajo de la sociedad y en las voces políticas más bajas lo que hay son intereses de redistribución social, justicia social y, digamos, de cuestiones nacionales, y en la zona más alta de la sociedad, que puede ser de izquierda o de derecha, pero hay intereses por ahí, preocupaciones más cosmopolitas, más internacionales, más por la división de poderes, más de procedimientos. Y entonces el peronismo está más ubicado en lo bajo que en lo alto, y después tenés otra tensión que es lo que le da volumen, ¿viste? Geometría de primer grado, segundo grado, que es una línea izquierda-derecha, otra línea ya le da superficie, y la tercera, que es la que le da volumen, es purismo o pragmatismo. Y el peronismo, obviamente, con todas sus diversidades, que hay gente de izquierda, de centro-derecha, que es peronista, y en todas sus diversidades el peronismo es más pragmático. ¿En qué sentido? En el sentido de que los partidos de gobierno generalmente son mucho más pragmáticos que los más puristas, que en general son los que no han visitado el poder claro, muy a menudo. Y a todo esto, como si esto ya no fuera suficiente complejidad, en realidad para analizar el peronismo, y yo creo que cualquier fenómeno político, tenés que agregar la cuarta dimensión, que en la física cuántica es crucial. Todo fenómeno, toda cosa que existe en el mundo tiene volumen, y toda cosa que existe en el mundo tiene una cuarta dimensión, que es el tiempo. El peronismo existe en el tiempo. El peronismo del año 45 era una cosa, en el 55-56, que es el otro capítulo de mi libro, que es el peronismo, es otra cosa. 73 son otras cosas. 90, 2003, 2015, cada foto, lo que hace el libro un poco es sacarle fotos a distintos momentos del peronismo, mostrar que en cada foto hay varios peronismos, y encima, en el despliegue temporal, obviamente que el peronismo es muy distinto a lo largo del tiempo. Ahí recién nombrabas las distintas etapas, y me gustaría que puedas darnos una reflexión sobre todo las tres que lo involucran a la figura de General Perón, ¿no? Sí. 45, ¿qué características? 55 con el golpe, el bombardeo a Plaza de Mayo, y obviamente el 73 con la vuelta de General, claro, ya en una posición más que él decía como león herbívoro, digamos, ¿no? Claro, exacto, perfecto. Mirá, para decírtelo de manera resumida sería así. Yo creo que el 45, que marca para siempre el peronismo, se caracteriza por lo siguiente. Perón tenía un plan. El plan era llegar a dirigir el Estado para ser árbitro entre las dos grandes clases sociales. ¿Qué sucede? Que los poderes económicos, que eran uno de los dos sectores, rechazan violentamente el plan de Perón. Manifiesto de la Industria del Comercio, 14 de junio del 45, lo obligan a renunciar a Perón el 9 de octubre, lo arrestan el 13 de octubre. El 15 de octubre, cuando los obreros van a cobrar la quincena, le dicen, yo no te pago el feriado del 12 de octubre, porque por un decreto de Perón había que pagar el feriado, cosa que antes no se hacía, claro, te lo descontaba. Y los obreros dicen, me tenés que pagar el feriado, y la patronal dice, andá a pedirle el feriado a Perón. Y los obreros le hicieron caso a la patronal y salieron a la calle el 17 de octubre a decir, nos devuelven a Perón. Eso marcó a fuego el peronismo, porque el peronismo es la combinación entre el plan de Perón y el hecho que los poderes económicos lo rechazaron y los obreros rescataron. Por lo tanto, es la mezcla del protagonismo popular con el plan de Perón. Ya el 55 es, como vos dijiste, el bombardeo a la plaza, después los fusilamientos del 56, las torturas, la proscripción del peronismo, la prohibición de que digas el nombre Perón.
Por decreto, además. Por ¿no? decreto. Ese decreto de que vos o yo o cualquiera no pueda decir el nombre de Perón, se hizo en nombre de la democracia. Digo porque entonces así podemos entender qué podía significar la palabra democracia para otras personas. ¿Qué sucede en ese momento? Que el antiperonismo en el gobierno siempre es una fábrica de peronistas. ¿Entendés? Entonces, hay toda una generación que son los hijos de familias antiperonistas del peronismo clásico, yo llamo peronismo clásico al 45-55, claro, que son los que terminan formando la juventud peronista de 1970. O sea que el 55 está muy conectado con tu tercera pregunta del 73, porque los hijos de las familias antiperonistas del 55 son los que forman las juventudes peronistas en el 73. Y que inclusive puede ser que no hayan tenido tampoco la experiencia cabal de sus padres de haber atravesado esa transformación que fue del 45 al 55 para aquellos que se identifican, ¿no? No, por supuesto. Imagínate que, por un lado esto que vos decís, por el otro lado Rucci, que era mucho más grande que los dirigentes montoneros, había estado en la resistencia peronista del 55 y había estado preso. Claro. Igual que Bandor, igual que muchos otros dirigentes sindicales. Entonces, ahí, digamos, yo trabajo en dos capítulos. Uno es Perón y Montoneros para focalizar ese vínculo, que es un vínculo clave y donde nosotros necesitamos un balance de los 70, yo planteo esto, necesitamos un balance de los 70 que no sea un balance como si siguiéramos viviendo en los 70, porque pasaron 50 años, o sea, tenemos que poder pensar los 70 con un poco de distancia. Y hay otro capítulo que es Perón y López Rega. ¿Y qué te pasa cuando analizaste esa etapa justamente con esta mirada de decir de poder superar esa etapa? Esas tensiones, claro. Ese sentimiento casi de violencia que uno siente, ¿viste? De que digas lo que digas, alguien se va a enojar con vos de manera brutal. Entonces es el capítulo que a mí de lejos fue el que más me costó corporalmente, en el sentido de cuidar cada palabra, ¿no? En el sentido de poder ver cómo se terminó instalando lo que yo llamo un laberinto sin salida. ¿Por qué? Porque Perón llega con un plan, que es el plan del pacto social, que es el pacto social, recordemos, se firma en la época, en el gobierno de Cámpora, se firma el pacto social. Y con el plan Gelbar, digamos, un plan que implicaba ir consiguiendo inversiones de ciertos sectores para empujar un desarrollo económico y esperar un poco para distribuir a que hubiera un nuevo desarrollo económico. Ese es el plan de Perón, dicho muy resumidamente. ¿Cuál es el problema? Hay muchos problemas. Primero, hay mucha expectativa de que se pueda distribuir rápido, algo que todavía no hay, ese es un problema. Hay otro problema que viene la crisis del petróleo, apenas entra Perón, o sea, el petróleo vuela por los aires en el mundo y eso destruye el pacto social en términos de que la inflación se empieza a disparar. Y la verdad es que vos tenés en el 73 una Argentina que igual que Chile, igual que Uruguay, igual que muchos países del mundo, tienen una ilusión de una salida socialista o de liberación nacional en un sector muy grande de la población, pero ese sector es muy grande, pero no llega a ser mayoritario y no llega a tener los poderes políticos y sociales necesarios para imponer eso. Vos fijate que en todos los 60-70, que digamos, esto pasa en todo el mundo y en toda América Latina, la única revolución que se produce exitosa es la nicaragüense. Digamos, ya tenías la cubana de las décadas previas y después solo la nicaragüense, que bueno, convengamos que con todo el amor que uno le tiene a Nicaragua, es un país mucho más acotado y pequeño que los países de América del Sur o que la Argentina, ni que hablar. Entonces realmente por eso yo digo, yo creo que cuando uno vuelve a 1973 y mira el plan de Montoneros, el plan de Perón, la posición de Rucci, la posición de los distintos peronismos, lo que uno encuentra es que era un laberinto sin salida. Muchas veces, desde tanto de la izquierda como de la derecha no peronista, se califica justamente a este proceso político como fascista. Yo te he escuchado en muchas otras entrevistas, digamos, rebatiendo un poco esa idea y me gustaría que, ahora que estamos acá charlándolo, ¿por qué considerás que no es un movimiento fascista el peronismo? Mira, hubo grandes intelectuales antiperonistas, uno de los cuales fue Gino Germani, el fundador de la sociología moderna en la Argentina, y él explicó que el peronismo no es fascista en 1956. Lo que sucedió es que el antiperonismo nunca lo escuchó, lamentablemente, porque leen sus obras, es muy citado, hay instituciones que llevan su nombre, y él lo explicó de manera muy sencilla. Él era italiano y venía de la lucha antifascista. Y él explicaba lo siguiente: ¿qué es el fascismo? Es un movimiento de las clases medias contra las clases trabajadoras. Un movimiento totalitario,
¿Qué es el peronismo? Es un movimiento de las clases trabajadoras para asentar su poder en las relaciones de clase. Entonces, obvio que el peronismo no era fascista porque el fascismo es un fenómeno específicamente europeo de un momento histórico. La Argentina no es Europa, por más que una gran parte del antiperonismo, y eso lo explico con bastante detenimiento, una parte del antiperonismo se basa en la visión más sarmientina clásica de civilización y barbarie. Pero hay otra parte del antiperonismo que se basa justamente en la tradición antifascista. Es decir, por eso el antiperonismo tampoco es de izquierda o de derecha. Hay antiperonismo de derecha y siempre hubo antiperonismo de izquierda. Porque la tradición antifascista en el 45 entendía que todo lo que sucedía en la Argentina era la Segunda Guerra Mundial en la Argentina. Entonces, si ellos eran los aliados, entonces, ¿quién era Perón? Era fascista. Claro. Esa era su conclusión, totalmente equivocada. Eso porque no entendían muy dicotómica también, ¿no? Muy dicotómica, y no entendían una cosa básica, que es que en la Argentina, que no era ni Italia, ni Alemania, ni ningún país europeo, se estaba moviendo de manera impresionante la estructura social, porque en el 35 empezó un proceso de industrialización gigantesco en la Argentina, que es lo que le da origen a la clase obrera que impulsa el peronismo, no en la versión de Germani de que eran todos migrantes del noroeste. Eso quedó desmentido y está explicado también que eso es incorrecto porque no hubo una migración como la que imaginaron algunos autores. Eso hoy ya lo sabemos, también en ese sentido, digamos, es importante en un libro decir, a ver, qué cosas ya se saben para no seguir discutiendo las mismas cosas. No podés decir hoy que Perón es fascista. O sea, eso lo puede llegar a decir una persona que no sabe de historia, no sabe de sociología, pero eso está fuera de discusión en el mundo académico. Alejandro, hoy vivimos en unas sociedades que cada vez son más líquidas, ¿no? Dinámicas, con la cuestión de toda la cultura de Internet, de cómo ha ido cambiando nuestros consumos culturales, todo nos parece que se termina rápidamente y fugazmente. Y en ese mundo tenemos una juventud que obviamente adquiere esos valores y ha dado o está empezando a surgir, digamos, también como una especie de alt-right, le llaman en Estados Unidos, derechas alternativas, que por ahí tienen mensajes que calan hondo en esos sectores, digamos, más digitalizados, tecnificados y demás. Esto que viene la pregunta es, ¿cómo se inserta desde tu perspectiva el peronismo en el siglo XXI con ese escenario tan dinámico y tan cambiante en donde por ahí las juventudes no sé si se ven tan bien reflejadas con un movimiento político que viene del siglo XX? Claro, ahí aparece, digamos, específicamente en el caso argentino, aparece el kirchnerismo como una versión que yo digo, digamos, si dibujáramos dos círculos, el peronismo y el kirchnerismo están en intersección. ¿En qué sentido? Que hay peronistas que no son kirchneristas, hay peronistas kirchneristas y hay kirchneristas que no son peronistas. Yo te diría que yo veo en la generación actual más pibes peronistas que en mi generación. ¿Por qué? Porque en cierto sentido, digamos, los 12 años de kirchnerismo generaron una repolitización, no solo de la juventud kirchnerista, también de la juventud antikirchnerista, ¿no? Entonces, obviamente que todos estos fenómenos que vos señalás son muy dinámicos en muchos países y hay que ver cómo entran en la Argentina, pero vos tenés, digamos, la Argentina, lo que llaman la grieta, ¿no? Peronismo, antiperonismo, kirchnerismo, antikirchnerismo, sigue muy intensamente viva incluso en las redes, ¿no? Claro. Entonces ahí hay una digitalización, digamos, es como la Argentina dice, che, ahora pasamos del centro de la capital federal a las redes, bueno, y seguimos con la misma grieta con capítulo siglo XXI, ¿no? Pero, ¿y ves la posibilidad de que eso se pueda superar en algún momento o es una constante dinámica de nuestra sociedad? Bueno, yo creo que las sociedades democráticas siempre son conflictivas, pero yo creo que la grieta, tal como está planteada, le exige a todas las fuerzas populares, o fuerzas democráticas, tengan el cariz que tengan, a mi juicio tienen que replantear la forma en que está dividida la sociedad. No puede estar dividida por la mitad. ¿Por qué no puede estar dividida por la mitad? Porque hay proyectos económicos que favorecen al 70% de los argentinos y hay otros que perjudican al 70% de los argentinos. Entonces, si la sociedad está dividida mitad y mitad, hay algún error y hay un replanteo que es necesario hacer.
Es decir, las fuerzas más progresistas, más democráticas, más populares, tienen que asumir que la división tiene que incorporar de su lado demandas de seguridad que tienen que resolver de manera no punitivista, tienen que incorporar de su lado demandas anticorrupción que tienen que resolver de manera implacable, y así podríamos seguir con otras cuestiones y sacarse estigmas que son falsos, que se han instalado sobre esas fuerzas democráticas, ¿no? La misma idea de que fuerzas muy poco democráticas son fuerzas democráticas, bueno, en fin, creo que ahí hay un gran trabajo para que realmente las fuerzas democráticas y populares repiensen su rol respecto a la grieta, porque si no caen en la trampa que les instalan los poderes económicos. Por último, me gustaría preguntarte cómo ves el movimiento feminista y el peronismo, siendo que por ahí es un movimiento que no tiene un trato con la mujer tan progresista en sus versiones más clásicas. ¿Ves posible una feminización del peronismo? Sí, o sea, yo creo que el movimiento feminista ya tuvo y va a tener un impacto en toda la política argentina, y ese impacto va a ser diferencial. Y dentro de, yo hablaría acá de los peronismos, que es un plural que uso mucho, diría, hay sectores muy distintos, ¿no? O sea, por un lado el peronismo se caracterizó por la primera figura femenina que llegó a la política, ¿no? Que fue Eva Perón, y el rol que eso implicó y el sufragio femenino. Después, ahí estuvo un viva el cáncer, digamos que uno puede decir, hay una continuidad con la idea de la yegua, que yo considero que cualquier mujer feminista, no importa si es cristinista o anticristinista, pero una mujer feminista debería rechazar el estigma de la yegua por ser un estigma típicamente machista y patriarcal. Entonces, como debería rechazar cualquier estigma que se ponga sobre, no sé, María Eugenia Vidal o Stanley o quien fuera por el hecho de ser mujer. Eso es inaceptable para alguien que sea feminista, sea varón o mujer. No es una cuestión partidaria. No es partidaria. Claro, entiendo. Ahora, vos tenés, yo conozco muchísimas mujeres peronistas feministas, muchísimas, y también tenés una deuda enorme del movimiento sindical argentino, el movimiento obrero, donde las fotos son increíbles. Es decir, yo creo que ahí hay una reflexión que muchos dirigentes sindicales están empezando a hacer, porque no se puede seguir, digamos, entonces quiero decir, ahí hay como distintos peronismos que dan distintos lugares a las mujeres, y me parece que ya, digamos, en lo que sería la vieja rama política, por decir así, bueno, como está instalada la cuestión de la paridad, ahí no hay tutía, ¿no? Alejandro, te quiero agradecer enormemente tu tiempo. Invitamos a todos a que lean qué es el peronismo, el último libro que escribió Alejandro Grimson. Y de nuevo, muchas gracias. Gracias a vos. Bueno, y muchas gracias a ustedes. Nos encontramos en un próximo Mesa de Diálogo.